Hoy en el canal de Academia Diego, el examen de la prueba de acceso a grado superior de Murcia de 2018. Sus 4 ejercicios explicados paso a paso como siempre. Venga, comenzamos. Bueno, pues comenzamos con el primero de los ejercicios de este examen, que como he dicho lo pusieron en el 2018 como prueba de acceso a grado superior en la región de Murcia. Bien, el primero es un problema de ecuaciones que nos dice: un hotel adquirió un total de 200 unidades entre almohadas, mantas y edredones, gastando un total de 7.500 euros. El precio de una almohada es de 16 euros, el de una manta es de 50 euros y el de un edredón es de 80. Además, el número de almohadas compradas es igual al número de mantas más el número de edredones. ¿Cuántas almohadas, mantas y edredones ha comprado el hotel? Bueno, lo primero es definir las variables. Vamos a llamar, por ejemplo, al X al número de almohadas, Y al número de mantas y Z al número de edredones. Como el problema lo primero que nos dice es que ha adquirido 200 unidades en total entre almohadas, mantas y edredones, la primera ecuación es evidente: X más Y más Z igual a 200. El problema también nos informa de que se han gastado en total 7.500 euros y también nos da el precio individual de una almohada, de una manta y de un edredón, con lo cual con eso podemos confeccionar la segunda ecuación, que quedaría así: 16x más 50y más 80z igual al total de dinero gastado, que eran 7.500 euros. Bueno, y por último nos dice que el número de almohadas, es decir, X, es igual al número de mantas más el número de edredones, es decir, X igual, evidentemente, a Y más Z. Y esa sería la tercera de las ecuaciones. Bueno, pues ya tenemos el sistema configurado y vamos a proceder a resolverlo. Yo, como veo que en la última ecuación ya tengo la X despejada, directamente lo vuelvo a poner: X igual a Y más Z. Y lo que voy a proceder es a sustituir esta expresión Y más Z tanto en la X de la primera ecuación como de la segunda, quedándome el sistema del siguiente modo. En la primera ecuación quedaría X, en vez de X pongo Y más Z, más Y más Z igual a 200. Si os dais cuenta, sustituyo esta expresión Y más Z en esa X, quedándome así, de esa forma. La segunda ecuación nos va a quedar 16 por paréntesis Y más Z, que era la X, y el resto de la ecuación igual, más 50y más 80z igual a 7.500. Ahora vamos a proceder a arreglar estas ecuaciones. La primera es muy sencilla de arreglar porque, como tenemos Y más Y serán 2Y y Z más Z serían 2Z, quedándonos así: 2Y más 2Z igual a 200. Y en la segunda ecuación vamos a quitar el paréntesis, quedando 16 por Y 16Y más 16 por Z 16Z, y el resto de la ecuación igual que estaba. Se nos va a quedar 16y más 16z más 50y más 80z igual a 7.500. Vamos a seguir agrupando. La primera ecuación ya la tenemos totalmente agrupada, la vamos a dejar como está: 2y más 2z igual a 200. Y en la segunda ecuación vamos a agrupar las 16y con 50y, hacen un total de 66y, 16z más 80z hacen un total de 96z igual a 7.500. Y ahora lo que procedemos es a simplificar estas dos ecuaciones para que tengan coeficientes más pequeños. En la primera podemos dividirlo todo por 2, con lo cual nos va a quedar evidentemente Y más Z igual a 100. Y la segunda ecuación se puede dividir tanto por 2 como por 3, cada uno de los coeficientes, es decir, lo podemos dividir todo por 6. Y dividiendo por 6 nos va a quedar 11y más 16z igual a 1.250. Ya tenemos las ecuaciones lo más simplificadas posibles, y este sistema ahora vamos a resolverlo del siguiente modo. De la ecuación de arriba vamos a despejar, por ejemplo, Y, quedándonos igual a 100 menos Z. Y ese 100 menos Z de la Y que hemos despejado arriba lo vamos a sustituir en la Y de la segunda de las ecuaciones, con lo cual nos va a quedar así: 11 por 100 menos Z y el resto de la ecuación igual, más 16Z igual a 1.250. Quitamos, ya es una ecuación de una incógnita muy sencilla, quitamos el paréntesis: 11 por 100 sería 1100, 11 por z serían 11z, más por menos menos 11z, más 16z igual a 1250. Transponemos los términos, dejamos las z a la izquierda y los números a la derecha, quedándonos así: menos 11z más 16z, esas no cambian de lado, por lo tanto no cambian de signo, igual a 1250, que tampoco cambia de lado ni de signo, pero el 1100, que era positivo, sí que cambia de lado, por lo tanto será menos 1100. Agrupando nos va a quedar aquí 5z igual a
150, que es la diferencia de estos dos números. Por lo tanto, z sería 150 entre 5, es decir, z valdría igual a 30. Ya tenemos la primera de las incógnitas averiguadas. Con z igual a 30 podemos sustituir aquí abajo y podemos calcular el valor de i, con lo cual i nos va a quedar 100 menos 30, es decir, i vale 70. Ya tenemos la i también, y con los dos valores nos podemos ir aquí arriba y averiguar el valor de x, con lo cual x se va a quedar, como era i más z, pues x igual a 70 más 30, o lo que es lo mismo, x igual a 100. Ya tenemos el valor de las tres variables, con lo cual la solución del problema evidentemente será que lo tenga comprado 100 almohadas, 70 mantas y 30 edredones. Espero que haya quedado claro. Vamos a por el segundo de los ejercicios. El segundo de los ejercicios es un problema de geometría resuelto con trigonometría que nos dice lo siguiente. Un barco pasa frente a Cabo de Palos y quiere conocer la distancia a la que se encuentra del mismo. El ángulo que forman la base del faro con el mar es de 6 grados, mientras que el ángulo que forman la luz del faro con el mar es de 15. Sabiendo que la altura del faro es de 50, nos pregunta dos cosas. ¿A qué distancia de la vertical del faro se encuentra y a qué altura sobre el mar está la base del faro? Lo mejor en este tipo de problemas es hacer un gráfico que lo vamos a colocar de la siguiente forma. Colocamos el faro, colocamos también el barco, la distancia esa la desconocemos, es una de las cosas que nos pide, nos da de pista que el faro mide 50 metros, que el ángulo que forman el barco con la base del faro es de 6 grados y el barco con la luz del faro asciende a 15 grados. Y esta altura sobre el montículo en el que está situado el faro también la desconocemos. Bueno, pues este problema es típico de trigonometría. Mirando en el triángulo pequeño vemos y observamos que bajo el ángulo de 6 grados tenemos claro que la h es el cateto opuesto y la x es el cateto contiguo o adyacente, con lo cual lo que relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente o contiguo es la tangente. Y entonces, para el que no lo recuerde, tengo un vídeo tutorial subido a mi canal en el que explica claramente cuándo usar seno, coseno y tangente. Ahora os pondré por aquí el enlace, por si os interesa. Bueno, pues como estaba diciendo, la tangente de 6 grados, por lo tanto, sería igual a h partido por x. Cateto opuesto partido por cateto contiguo. Mirando desde el ángulo de 15 grados, entre el triángulo superior, el triángulo grande, tenemos que el cateto opuesto ahora va a ser 50 más h, el faro más la altura del montículo que desconocemos, dividido también entre el cateto contiguo adyacente que sigue siendo x, con lo cual la otra ecuación nos va a quedar así, tangente de 15 igual a h más 50 partido por x. Este sistema de tangentes yo os aconsejo que hagáis lo siguiente. De momento vamos a despejar h tanto en una como en otra. En la ecuación de arriba despejamos h y nos queda h igual a la x que está dividiendo, pasaría multiplicando, quedándonos h igual a x por tangente de 6 grados. Y en la de abajo, de momento, la x que está dividiendo la pasaríamos también multiplicando, quedándonos del siguiente modo. H más 50 igual a x por tangente de 15. Y ya para despejar h, pues basta solo con el 50 pasar lo que está sumando, restando al otro lado, quedando h igual a x por tangente de 15 menos 50. Bien, como hemos dicho, vamos a hacerlo por el procedimiento de igualación y ya que tenemos despejada la h de arriba y la de abajo, las igualamos, quedándonos x por tangente de 6 igual a x por tangente de 15 grados menos 50. Procedemos a despejar x, transponemos términos, la x tangente de 6 se queda como está, esta x tangente de 15 pasará con menos, igual a menos 50. Aquí, puesto que la x está repetida, extraemos factor común, quedando x que multiplica tangente de 6 menos tangente de 15 igual a menos 50. Y este paréntesis que multiplica x, evidentemente pasará dividiendo, quedando x igual a menos 50 entre tangente de 6 menos tangente de 15. Procedemos a hacer esta operación con la calculadora. Os aconsejo que abajo pongáis un paréntesis para restar ambas tangentes, es decir, pongáis menos 50 dividido y luego entre paréntesis tangente de 6 menos tangente de 15. Cerráis el paréntesis, le dais al igual y os sale que x es igual a 307,04 metros, que es la distancia del barco a la base del montículo sobre el que se encuentra nuestro faro. Para hallar la h, que es la segunda de las preguntas que nos hace el problema,
la altura de este montículo, basta con sustituir el valor que hemos obtenido x en una de estas dos expresiones. Yo lo he hecho en la primera porque era más sencillo, quedando h igual a x por tangente de 6, puesto que x vale 307,04, si multiplicamos ese valor por tangente de 6 grados, nos da que la altura sobre la que mide ese montículo sobre el que se encuentra el faro es de 32,27 metros. Y estaría resuelto el problema. Vamos a por el ejercicio número 3. El problema número 3 de este tutorial, en el que estoy resolviendo el examen de 2018 de la prueba de acceso de grado superior en Murcia, es un problema de funciones, que nos dice lo siguiente. Un túnel tiene forma parabólica dada por la función f de x igual a menos 3x cuadrado más 12x, donde x se expresa en metros. Nos pregunta tres apartados. ¿Qué altura tiene el túnel a 1 metro del arranque del arco? ¿Cuál es la altura máxima del túnel? Y en el apartado C nos pide que demostremos si puede circular por el túnel un camión de 3 metros de alto y 2 metros de ancho. Bien, pues vamos a comenzar con el apartado A. Colocamos nuestro túnel, colocamos también nuestra función y nos pide el problema. La función está dibujándose alrededor del túnel, que es esta que nos pide aquí, nos da aquí el problema, y nos pide que qué altura tiene el túnel a 1 metro del arranque de nuestro arco. Pues evidentemente, si tiramos 1 metro hacia acá, para sacar esta altura, que vamos a llamar h, procedemos del siguiente modo. La función, que era menos 3x cuadrado más 12x, lo único que hay que hacer es sustituir la x por el valor 1, que es el metro que nos tenemos en horizontal, y ese valor, lo que nos dé la función en ese valor 1, será la altura a la que se encuentra la vertical de ese punto situado a 1 metro del arranque de nuestro arco. Es decir, f de 1, que sería menos 3 por 1 al cuadrado más 12 por 1, menos 3 por 1 al cuadrado son menos 3 más 12 por 1, que son 12, hacen un total de 9 metros. Esa es la altura a la que tiene nuestro túnel al movernos, desplazarnos 1 metro hacia adentro desde el arranque del arco. Bien, luego nos pide también que qué altura máxima tiene nuestro túnel. Evidentemente, como se acopla a una función cuadrática, la altura máxima coincidirá con donde se encuentre el vértice de esta parábola. Entonces, el vértice de esta parábola, os recuerdo que se calculaba del siguiente modo. Esa altura máxima, para calcularla, hacemos lo siguiente. La x del vértice era igual a menos b partido de 2 por a. De una parábola, acordaros que la a es el coeficiente de la x cuadrado y la b es el coeficiente de x, con lo cual nos va a quedar menos 12 partido por menos 2 por menos 3, que sería menos 6. Menos 12 entre menos 6 igual a 2. Es decir, desde el arranque del túnel hasta aquí el centro van a haber 2 metros. Y ahora nos pide la altura máxima. Pues evidentemente será igual que hemos hecho antes, sustituir el 2 en la función para ver cuánto vale la y de esta función. El valor de la función en 2 pues se calcula sustituyendo la x por 2. Entonces nos va a quedar menos 3 por 2 al cuadrado más 12 por 2. Menos 3 por 2 al cuadrado, evidentemente va a dar menos 12, menos 3 por 4 son menos 12, más 12 por 2, que son 24, dan un total de 12 metros. Esa es la altura máxima que tiene nuestro túnel. Por último, nos pide que demostremos si puede circular por el túnel un camión de 3 metros de alto y 2 metros de ancho. Eso lo vamos a hacer en la diapositiva siguiente porque es un poquito más largo de explicar. Bien, para calcular la posibilidad de que pueda circular dicho camión con esas dimensiones por el túnel, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hay que calcular la anchura total del túnel. Y eso se hace del siguiente modo. Nuestra parábola, para calcular la anchura total del túnel, tenemos que igualar la función que se acopla a ese túnel a 0, para ver dónde vale 0 aquí abajo, cuando la altura es 0, para que, y entonces dependiendo de las dimensiones que nos dé, así será la anchura. Vamos a verlo.
Entonces procedemos a igualar a 0 nuestra función. Como se trata de una ecuación de segundo grado incompleta, basta con sacar factor común la x, y entonces quedaría x por menos 3x más 12. Sé que está bien hecho porque x por menos 3x daría menos 3x cuadrado y x por 12 daría 12x. Y entonces ahora decimos o x igual a 0, que sería la primera solución, o menos 3x más 12 igual a 0, de donde despejando quedaría menos 3x igual a menos 12. Entonces x valdría menos 12 entre menos 3, menos y menos más, x valdría 4. Con lo cual la anchura del túnel nos está diciendo que va de 0 a 4, mide 4 metros. Esa es la anchura del túnel. De momento, evidentemente, cabe perfectamente de ancho nuestro camión. Entonces ahora, para saber si cabe de alto el camión, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que calcular qué ocurre cuando la altura es de 3 metros, para cuando la altura del túnel es de 3 metros, para ver si hay suficiente anchura y que quepa el camión. Entonces lo que hacemos es proceder a igualar la función a 3, y de esa forma averiguaremos para qué valor de x la altura es 3 metros. Y entonces igualamos la función a 3 y nos va a quedar 3 igual a menos 3x cuadrado más 12x. Eso debidamente ordenado nos va a quedar 3x cuadrado menos 12x más 3 igual a 0. Como todos los coeficientes son divisibles por 3, para facilitar los cálculos lo he dividido, es opcional, si no queréis no lo hagáis, y nos va a quedar x cuadrado menos 4x más 1. Y entonces esta ecuación de segundo grado la vamos a resolver, y entonces se nos va a quedar aplicando la fórmula, acordaros de la que era, esta está completa, y entonces quedaría x igual a 4 más menos la raíz de b, que era 4 al cuadrado, era menos 4, perdón, al cuadrado, y luego menos 4 por a, que vale 1, y por c, que también vale 1. Todo ello entre 2 por a, 2 por 1. Hacemos operaciones, dentro de la raíz menos 4 al cuadrado son 16, y menos 4 por 1 y por 1 son menos 4, con lo cual va a quedar 4 más menos la raíz de 12, todo ello entre 2, 2 por 1, que eran 2. La raíz de 12 la hacemos aunque sea con decimales, porque no es exacta, aproximadamente son 3,46, entonces nos quedan dos soluciones, 4 más menos 3,46 entre 2. Las dos soluciones que nos dan, una es 3,73, cuando sumamos 4 más 3,46 entre 2 da 3,73, y la segunda, que es la pequeña, va a dar 4 menos 3,46 entre 2, aproximadamente 0,27. Entonces, evidentemente, si a los 4 metros que tenía de anchura total el túnel, como hemos visto en el apartado anterior, le restamos los 0,27 que tenemos que alejarnos de la base del arranque del túnel para que la altura sea 3 metros, vemos que nos va a sobrar, porque 4 menos 2 veces 0,27, que serían 0,27 por aquí y por la derecha, entonces evidentemente esto da en total 3,46 metros, que va a dar más que suficiente de altura para que quepa nuestro camión, que solo medía 3 metros de alto. Entonces, evidentemente, sí que cabe el camión circulando por el centro, sobra anchura y altura para que circule tranquilamente nuestro camión. No le sobra mucho, pero puede pasar perfectamente. Bueno, pues espero que haya quedado claro. Vamos a por el cuarto y último ejercicio de este tutorial. Es un problema de probabilidad que nos dice que en una cadena de televisión se hizo una encuesta a 2.500 personas para saber la audiencia de un debate y de una película que se emitieron a horas distintas. 2.000 personas vieron la película, 1.500 personas vieron el debate y 250 no vieron ninguno de los dos programas. Si elegimos al azar uno de los encuestados, ¿cuál es la probabilidad de que viera la película y el debate? Vamos a comenzar poniendo todos los datos de este enunciado. Nos decía el problema que la probabilidad de que de las 2.500 personas alguien haya visto la película era de 2.000, de 2.500, aplicando la ley de Laplace. Casos favorables entre casos posibles sería 2.000 entre 2.500 igual a 0,8. La probabilidad de haber visto el debate, pues evidentemente, como lo han visto 1.500 personas de las 2.500, da 0,6. Y aquí viene la pista más complicada, que es que la probabilidad de que no vieran ni película ni debate fue solo de 250 de los 2.500. Eso se expresa así: la probabilidad de no ver película y no ver debate es 250 entre 2.500, que hacen un total de 0,1. Bien, y precisamente esa pista, la intersección de los contrarios de dos sucesos, según la ley de Morgan,
La segunda ley de Morgan, que ahora os paso aquí a explicar, nos dice lo siguiente, que la intersección del contrario de dos sucesos, en este caso no película y no debate, es igual a la unión contraria de los mismos. Y como todos los contrarios, igual a uno menos esa probabilidad de la unión. Dicho de esta forma, esto suena demasiado farragoso y os lo voy a intentar explicar con la ayuda de unos gráficos para que se entienda más claro. Aquí voy a colocar ahora mismo, voy a representar la probabilidad de que no haya visto la película, todo lo de rojo. Aquí ahora vamos a hacer la intersección, como nos dice Morgan, de todos los que no han visto el debate, también todo lo de rojo, todo lo que queda fuera de debate. Y como nos pide que calculemos la intersección de ambos, buscaremos la región o regiones que estén sombreadas en ambos conjuntos, que evidentemente es la de fuera, la exterior. Y como la exterior es lo contrario de lo interior, que era la unión, por eso decimos que esa probabilidad de la intersección de los contrarios de dos sucesos equivale a la unión contraria de los mismos, y por lo tanto lo podemos igualar, este 0,1 lo podemos igualar a 1 menos la probabilidad de la unión, y de ahí despejar la probabilidad de la unión. Evidentemente, 1 menos la probabilidad de que o haya visto película, o haya visto debate, o haya visto las dos cosas, es igual a 0,1. La probabilidad de que al menos haya visto uno de los dos programas será igual, despejando, a 0,9. Una vez hallada la unión, que evidentemente no es lo que nos pedía el problema, porque lo que pedía el problema era la probabilidad de que viera película y debate. Al ser película y debate, lo que nos está pidiendo realmente es la intersección de ambos sucesos. Y la intersección la podemos averiguar a partir precisamente de esta unión que acabamos de calcular, puesto que la unión de dos sucesos es igual a la probabilidad de que ocurra el primero, en este caso ver película, más la probabilidad de ver debate, menos la probabilidad de ver las dos al mismo tiempo, o sea, una cosa y la otra. Con lo cual, evidentemente, podemos despejar de aquí ya esta probabilidad de la intersección. Entonces nos va a quedar 0,9 igual a 0,8 más 0,6 menos la probabilidad pedida, que era la intersección de película y debate. Transponiendo los términos, esta intersección pasará hacia acá positiva, el 0,8 se queda positivo, el 0,6 también, y el 0,9, que traspuesto aquí, pasa negativo. Haciendo la operación nos da la intersección un valor de 0,5, es decir, hay un 50% de probabilidades que la persona haya visto película y debate. Espero que haya quedado claro tanto este ejercicio como los restantes, espero que sean de vuestra ayuda. Ahora os dejo aquí el enlace a otros tutoriales que tengo subidos con otros exámenes de la prueba de acceso a grado superior que ya tengo subidos a mi canal con anterioridad. Bueno, os animo a que os suscribáis porque ya sabéis, miércoles y domingo suelo subir vídeos nuevos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao amigos.